Comentadme, Erlinda Sánchez, buenas noches en Estados Unidos. María Irene Toro, buenos días desde Colombia. María José Rodríguez, sí, todo perfecto. Muy bien. Bueno, ya se ha incorporado bastante gente. Yeiser Machado, hola, un saludo desde Venezuela. Vamos a aprovechar para saludar un poco a las personas que están conectadas. Si vais saludando vosotros en el chat, os puedo ir contestando al saludo mientras esperamos que se incorpore un poquitín de gente. Esperamos 3 o 4 minutos antes de comenzar. Georgina Álvarez, hola, ¿qué tal? Desde Uruguay. Ana Arriaga Sánchez, se ve muy bien. Buenas tardes, soy mexicana, viéndote desde Australia. Oh, muy bien, Australia. Isabel Andrés Lupión, buenos días desde Barcelona. Pedro Fuentes Stojan, buenos días desde Argentina. Cristina Meuch, hola, hola, ¿qué tal Cristina? Rosa Estela Rangel Flores, hola, buenos días desde Luis Potosí, México me parece, ¿no? Sunrise Morales, saludos desde México. Clo PV, hola Clo, buenos días desde México. Mónica Guerrero, hola doctor, buenas noches aquí en México, buenos días. Bueno, ya estamos casi 50 personas y está creciendo rápidamente, así que nada, en unos minutos vamos a comenzar. Como os comentaba, yo transmito desde Asturias, España, en el norte de España. Yo vivo en la ciudad de Gijón, aquí al lado, estoy ahora mismo aquí al lado del mar, a 40 metros del mar. Valeria Dildov, hola desde Argentina, hola Valeria. Sunrise Morales, muy bien, muchas gracias. Kristen de Los Ángeles Rodríguez, Costa Rica. Kristen, muy bien. Así que hoy tenemos un tema muy interesante que son los 7 pecados capitales del narcisista. Son esas 7 conductas, esas 7 maneras de comportarse del narcisista que son auténticamente graves y que causan daño a las víctimas. Sai Vázquez, saludos desde Richmond. Elsa Emilia Aguirre, buenos días desde Perú. Sunrise Morales, soy su fan número 1, muchas gracias. TJ7 Resic, hola. Bueno, ya me han explicado, porque ayer parece ser que tuvimos algún problema con algunos haters o con algunos, personas maleducadas que intervenían en el chat para molestar, ¿no? Y gracias a vosotros algunas personas me explicaron cómo, porque la verdad es que yo esto de la tecnología tampoco es que lo maneje muy bien, por eso tenemos a veces problemas con el software de emisión, pero me explicaron cómo hacer para bloquear a las personas que molestan, ¿no? Así que esperemos no tener que hacerlo, pero bueno, siempre tiene que haber alguno, seguramente que se trata de algún narcisista o algún psicópata que trata de boicotear la emisión, ¿no? Moraima Gil, buenos días desde Venezuela, gracias por sus consejos, saludos. Moraima desde Venezuela, muchas gracias. Moraima, buenos días. Como os comentaba, yo en principio no soy partidario de censurar ningún tipo de comentario. Las personas son libres de expresar aquello que piensan, pero claro, cuando una persona está constantemente molestando e impide que las otras personas puedan expresarse porque está mandando un número muy elevado de comentarios que no tienen ningún sentido, lógicamente molesta a los demás y hay que cortarlo. María Irene Toro, bueno Antonio, solo puedo agradecerle su ser maravilloso, porque hace un mes terminé una relación con un narcisista y pensé que me iba a morir. Sí, la verdad es que cuando uno termina la relación con una persona tóxica de la que se ha generado dependencia, que se ha creado una tensión enorme, es duro, ¿no? Se pasa un momento, pero el mensaje que nosotros tratamos de enviar en el canal es de que es posible y de que una vez que uno da ese paso, todo es mucho más fácil. Una vez que uno se aleja del narcisista, la vida cambia. Es otro mundo. A pesar de que uno tenga esa dependencia, a pesar de que uno tenga ese dolor, ese sufrimiento de alejarse de esa persona a la que ama, porque la verdad es que las víctimas aman al narcisista,
Una vez que uno se aleja, todo empieza a cambiar, su vida empieza a cambiar, las cosas empiezan a ir mejor, se empieza a dejar de sufrir, empieza a poder dormir bien, empieza la ansiedad, empieza a disminuir. La verdad es que todo cambia. Por eso es tan importante apoyar a las personas en el momento en que van a dar ese paso tan decisivo en su vida de alejarse de una persona tóxica. El Universal nos dice: buenos días para todos, bendiciones Antonio, porque los narcisistas quedan callados cuando uno les pregunta algo. Bueno, después vamos a responder a las preguntas. Vamos ahora en primer lugar a pasar a la exposición. Ya somos más de 50 personas, así que ya yo creo podemos comenzar. Son ahora las 6:06. T7 me dice: ¿puedes dar un consejo? Se trata de amor. Ángeles Pérez dice: pensé estar loca, enloquecida, en silencio hasta que lo conocí. Primer paso, gracias Antonio. Bueno, vamos a pasar a la exposición y después ya entramos en la tertulia y voy respondiendo a las preguntas. No os preocupéis, ir dejándolas a medida que yo voy hablando, porque después yo comenzaré desde el principio revisando todas, o sea que esperemos que no se me pase ninguna pregunta y que pueda ir respondiendo a todas. Pero ya sabéis, no os preocupéis, vais dejándome las dudas que tengáis o también los comentarios que deseéis hacer. Como os comentaba, el tema de hoy son los 7 pecados capitales del narcisista. Y pecados capitales, tomamos esta denominación que viene de la religión católica como esas 7 cosas graves, esas 7 daños que provoca el narcisista en sus víctimas, esas 7 conductas que realmente son absolutamente horrendas, ¿no? Tendríamos que empezar, la primera podría ser la desfachatez como falta de vergüenza, porque el narcisista es una persona absolutamente carente de vergüenza, y lo decimos en un doble sentido, ¿no? Por un lado, no tiene vergüenza por las acciones que comete, porque es una persona que puede hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad, y no siente vergüenza por nada de lo que hace. Las personas normales, si tratan de hacer cualquier cosa que los ponga en evidencia, sienten vergüenza, y la vergüenza es ese freno que tienen para hacer determinadas cosas, ¿no? El narcisista, sin embargo, no tiene esa vergüenza y es capaz de cometer cualquier acto sin inmutarse y sin preocuparse por las consecuencias ni por el daño que provoca esa acción que está haciendo, ni él tener ninguna sensación de vergüenza por ello, ¿no? En un segundo sentido, también utiliza la vergüenza del contrario, de la persona que tiene enfrente, de la víctima o de las personas que le rodean, para atacarles, porque él sabe que todo el resto de las personas tienen un freno que es la vergüenza, tienen algo que les afecta, que es esa vergüenza. Entonces muchas veces utiliza el ponerlos en evidencia, el descubrir algún pequeño detalle, el descubrir algún pequeño secreto, alguna cosa que conoce de algunas personas, como un arma para atacarlas y dejarlas en vergüenza. Esa forma de utilizar la vergüenza ajena para hacer daño a las demás personas es una cosa muy habitual en general de los manipuladores, pero también especialmente del narcisista. Esto lo emplea sobre todo en los ambientes laborales, ¿no? En donde deja en evidencia a compañeros, les hace pasar vergüenza para de esa forma desvalorizarlos, humillarlos, vejarlos. En la familia ocurre menos porque, lógicamente, lo que ocurre dentro de la familia es menos visible de cara al exterior, con lo cual esa persona no sufre tanta vergüenza, pero sí en ocasiones utiliza eso para dejar, por ejemplo, en vergüenza a la madre delante de los hijos o a los hijos delante de sus hermanos, y no tiene ningún reparo en utilizar esas armas en avergonzar a una persona sin tener ningún problema de conciencia y sin sufrir él ningún tipo de vergüenza, ¿no? El segundo pecado capital que tiene el narcisista sería la ira. La ira es una de las cosas características del narcisista, porque como es una persona que se cree que está por encima de los demás, que se siente superior, que cree que siempre tiene razón, lo que ocurre es que cuando no se dan esas circunstancias, cuando alguien le lleva la contraria, cuando algo de lo que hace, de esas manipulaciones que está constantemente haciendo, le salen mal,
automáticamente aparece esa ira del narcisista que es tan característica de sus conductas, esa rabia que sienten por dentro cuando no pueden hacer aquello que quieren, cuando alguien los pone a ellos en evidencia, cuando alguien les hace pasar vergüenza a ellos, cuando alguien les lleva a la contraria, entonces surge esa ira del narcisista, o también cuando no consiguen, con la manipulación que ejercen, no consiguen controlar a la persona, cuando una persona les hace frente, ¿no? Cuando una persona no se somete a eso que ellos quieren, entonces surge esta ira del narcisista que es tan característica del personaje. En un tercer lugar, o un tercer pecado capital, sería la soberbia. El narcisista, por creerse que es superior a los demás, por creerse que tiene derechos que los demás no tienen, es un personaje absolutamente soberbio. Va por la vida creyendo que él es el más importante, que él tiene más derechos que los demás, y eso hace que vaya pisando a todas las personas con las que se encuentra con un carácter altanero, tratando de humillar, de vejar a las personas que le rodean, y esa es otra de las características de su personalidad, ¿no? Que no tienen ningún reparo en pisar a los demás sin inmutarse y sin avergonzarse. Esto a veces es un poco confuso de ver, porque cuando el narcisista actúa en público muchas veces trata de dar un aspecto de una persona buena, una persona honrada, entonces limita un poco esta soberbia, la oculta, pero esta soberbia se manifiesta cuando él está en su salsa, cuando está en estado puro, ¿no? Por ejemplo, cuando está con una víctima directamente sin que nadie los observe, por ejemplo, al interior de la casa, de la familia, en el trabajo, cuando no hay compañeros observando, entonces es cuando brota esa soberbia, ese trato distante con los demás, esa forma altanera de relacionarse, ¿no? Sin embargo, como digo, cuando hay otras personas mirando, esa soberbia como que la tapa un poco para no descubrirse, para no delatarse y mantener esa imagen que tiene de buena persona y de individuo muy correcto, ¿no? En un cuarto lugar tendríamos la envidia. El narcisista es un personaje absolutamente envidioso. Como cree que él es mejor que los demás, siempre considera que tiene derecho a más cosas que los demás. Cuando observa a cualquier persona que tenga cualquier cualidad de la que él carezca o cualquier bien material que él no tenga, automáticamente le surge la envidia. Es una persona que va por el mundo mirando, claro, lógicamente si piensa que los demás son inferiores a él, si piensa que él tiene más derechos que los demás, lógicamente cuando ve a una persona en mejor situación económica, una persona más atractiva, cuando ve a una persona más segura de sí misma, una persona con un mejor cargo profesional, automáticamente siente esa envidia, ese deseo de tener eso que el otro tiene y que él no puede tener. Esa envidia, en la mayoría de las ocasiones, termina desencadenando la ira del narcisista, termina desencadenando ese rechazo hacia esa persona a la que envidia y, por supuesto, tratará siempre de atacarla, de humillarla, de minusvalorarla, para tratar de compensar ese sentimiento de impotencia y de envidia que tiene y que no puede soportar de ninguna manera. En quinto lugar, el quinto pecado capital del narcisista sería el sentido torcido de la justicia, el sentido torticero. Entender la justicia siempre desde su perspectiva, entender que ellos tienen más derechos que los demás, que cuando ocurren las cosas ellos siempre pueden decidir o opinar cómo tienen que ser las cosas para los demás y cómo tienen que ser las reglas que regulan el funcionamiento de las personas. Perdón. Ese sentido que tienen de la justicia es un sentido que afecta especialmente a esas personas que están próximas a él. Como digo, el narcisista siempre cuida de su imagen y cuando tiene que enfrentarse ante el público en general, ahí siempre adopta unas posturas de una persona muy correcta, de una persona respetuosa con todo, pero sin embargo cuando llega al trato directo, cuando llega al trato personal, es cuando se descubre y cuando aparece esos pecados que tiene el narcisista, esa forma de entender la vida tan torcida y tan malévola que tiene, ¿no? En un sexto lugar estaría la explotación. El narcisista es un explotador nato. Él busca relaciones en donde siempre saque algún beneficio. Si él tiene una esposa,
será por alguna razón en concreto, bien sea porque tiene una buena situación económica, porque es una persona que le soluciona muchos problemas en cuanto al mantenimiento de la casa, al el trabajo en la cocina, incluso la compañía, el sexo. También puede tener una pareja porque le interesa por motivos profesionales, puede tener una pareja le interesa por motivos sociales, porque es una persona que le da prestigio, es una mujer o un hombre muy atractivos que llaman la atención y eso a ellos les beneficia de cara a su imagen. Siempre busca obtener beneficios de todas las relaciones que establezca, ya sea en las relaciones de pareja, ya sea en el trabajo, en las relaciones con sus compañeros, en las relaciones sociales, siempre busca crear ese tipo de dependencias, trata siempre de hacer favores a los demás para después poder cobrarles el doble. Tiene una habilidad enorme para crear esa tribu, ese grupo de monos voladores o de lacayos, ¿no? que son los que van a trabajar para él, los va a utilizar y los va a explotar al máximo y va a hacerlos que cometan actos que de por sí no harían, ¿no? Y en séptimo lugar, o séptimo pecado capital del narcisista, sería la falta de límites. El narcisista es un personaje que no tiene límites en cuanto a lo que es capaz de hacer, no tiene límites en cuanto al respeto por las otras personas y no respeta los límites de ninguna persona. Lo normal y lo natural es que cada persona tengamos nuestras líneas rojas, tengamos nuestros límites respecto a lo que vamos a tolerar, a lo que nosotros vamos a hacer, a lo que vamos a aceptar. Y cada persona, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a sus creencias, a sus valores, tiene una serie de límites que son los que le permiten llevar su vida de acuerdo a cómo él quiere llevarla. Pero el narcisista no respeta ni reconoce ninguno de todos esos límites y así obliga a las personas que le rodean, a esas personas a las que victimiza, los obliga a aceptar cosas que de por sí no aceptarían, ya sea en el plano personal, ya sea en el plano ético, ya sea en el plano moral, en cuanto a, por ejemplo, las relaciones sexuales, por ejemplo, las relaciones económicas. Muchas veces obliga a esas personas que le rodean a meterse en gastos u obligaciones que de por sí no aceptarían, ¿no? Por ejemplo, aceptar créditos en un momento determinado, aceptar ponerse como avalistas en proyectos que tiene el narcisista. No solo no es que lo pida, sino es que lo obliga, presiona, manipula, tergiversa las cosas hasta que consigue romper esos límites y consigue que las personas hagan lo que él quiere que hagan, ¿no? Su finalidad es hacer a la persona doblegar sus deseos para que se cumplan los deseos del narcisista. Entonces hablábamos de 7 pecados capitales que serían la desfachatez, la ira, la soberbia, la envidia, el sentido de justicia torcido, la explotación y la falta de límites. Cuando os encontréis con una persona que tenga 3 o 4 de estas características, que tenga 3 o 4 de estos pecados capitales, indudablemente estáis ante una persona narcisista o una persona psicópata. Bueno, amigos, más o menos esto ha sido la exposición de hoy. Si queréis, bueno, ya estamos casi 100 personas, ha crecido bastante. Si queréis vamos a ir pasando, podéis ir dejando vuestras preguntas y progresivamente vamos a comenzar desde el principio y vamos a ir comentando, respondiendo. Sunriso Morales me dice, recomiéndonos algún libro. Bueno, os recomiendo especialmente el libro que acabo de publicar, Contacto Cero, para las personas que están en ese momento en que deciden alejarse del narcisista o de cualquier persona o situación tóxica, ¿no? Ya sea una familia, ya sea que hemos publicado. El libro se encuentra en Amazon. Hay la versión, hemos sacado 3 versiones. Hay la versión Kindle Unlimited para las personas que están suscritas a los libros de Amazon, que es gratuito, no tiene ningún coste. La versión ebook tiene un valor de 5 euros y la versión en tapa blanda tiene un precio de 10 euros o $10. Es lo mismo, ¿no?
Las personas que residan en España de momento, más adelante vamos a estudiar a ver la posibilidad de enviar a otros países. Las personas que residan en España y que quieran el libro dedicado por mí, pueden ponerse en contacto al correo antoniodevicente24@gmail.com y pueden solicitarlo. La verdad es que ya han sido bastantes las personas que me lo han solicitado. Ha tenido mucho éxito la venta directa aquí en España, así que las personas que estéis desde España, sabed que lo enviamos a domicilio. El costo es exactamente el mismo. Si os ponéis en contacto con este correo que os digo, antoniodevicente24, os damos los datos y os pedimos los datos de la dirección para poder enviároslos. En el resto del mundo, de momento, es a través de Amazon. Ya os digo que hay 3 versiones: la de Kindle Unlimited gratuita, la versión en ebook de $5 y la versión en tapa blanda de $10. Así que ya sabéis, simplemente entrando en Amazon y escribiendo Antonio de Vicente ya os aparece el libro, no hay ninguna dificultad. Lili70 me pregunta si ya estoy mejor, más recuperado. La verdad es que ayer estaba muy resfriado, hoy sí ya me encuentro bastante mejor. Todavía me quedan algunas secuelas, pero ya, bueno, como veis, mi voz ha cambiado y ya me encuentro mucho mejor. Bueno, vamos a ir al principio y vamos a ir viendo los comentarios que tenemos por aquí para ir contestando a todas las personas, ¿no? Vamos a aprovechar también para ir saludando. Sabéis que me gusta siempre ir saludando a las personas que están aquí conectadas. Ya antes lo habíamos hecho con algunas de ellas. Rosa Estela Rangel Flores, hola, buenos días. A esta ya la habíamos saludado desde San Luis Potosí, en México. Sunris, hola, buenas, sí, ya habíamos saludado. Mónica Guerrero, hola, buenas noches aquí en México, buenos días España. María Irene Toro, también habíamos hablado con ella. Ángeles Aranda Arévalo, buenas noches Ángeles Aranda. Úrsula Retes Herrera desde Perú. Valeria Didlov desde Argentina. Disculpadme si pronuncio algún nombre mal, pero entre que quiero ir rápido y que también algunos apellidos son un poquitín complicados, pues me puedo equivocar. Disculpa. Kirsten desde Los Ángeles, Sai Vázquez desde Richmond, Elsa Emilia desde Buenos Aires, Moraima Gil, hola, desde Venezuela, María Irene Toro, ya habíamos saludado, Universal, buenos días para todos. El narcisista. ¿Por qué los narcisistas? Bueno, el Universal me pregunta, buenos días para todos, bendiciones, Antonio, ¿por qué los narcisistas se quedan callados cuando uno les pregunta algo? Bueno, el silencio ya sabéis que es una táctica que emplea frecuentemente el narcisista como forma de manipulación, ¿no? Si es alguna cosa a la que no quieren responder, es alguna pregunta que les pone en una situación un poquitín complicada, en vez de actuar como personas sinceras y decir, pues esto no lo sé, o prefiero no responderte, o no quiero hablar sobre esto, simplemente se callan y uno no sabe qué es lo que está ocurriendo, si es que quieren, que no saben responder, que no quieren responder, o es esa situación que ocurre cuando uno guarda silencio, ¿no? Que es una forma de manipular, de que uno espera que hagan algo pero no lo hacen y se queda mirando para ellos, ¿no? TJ7 dice... ¿Me puedes dar un concepto? Se trata... No entiendo la pregunta. Ángeles Pérez, pensé estar loca, enloquecida, en silencio hasta que lo conocí. Primer paso, gracias Antonio. Gracias a ti Ángeles por estar ahí. Me alegro que este canal te esté ayudando. MC García, buenos días, muchas gracias por sus consejos. El Universal, mil gracias Antonio. Sunrise Morales, yo fui atacada por 2 psicópatas, uno casi me destruye. Bueno, entiendo que ya has salido de la situación. Lili70, buenos días. El TJ7 me pregunta si los narcisistas sienten arrepentimiento por lo que hacen. Pues no, el narcisista no siente arrepentimiento por nada. A veces dice que se arrepiente, ¿no? Pero todo es artificial, todo es una actuación
para justificarse cuando hace daño y la víctima está esperando una respuesta y ellos quieren un poco congraciarse con la víctima, pues a veces dicen, siento lo que he hecho, me arrepiento, pero todo eso es falso, todo eso es una imagen que dan. Realmente el narcisista no se arrepiente de nada de lo que hace. Lili70 dice si saben realmente el daño que hacen. Sí, sí lo saben porque ellos utilizan ese daño es lo que les nutre. Lo que ocurre es que ellos no sufren por ese daño, ellos lo provocan pero no sienten. Cualquier persona normal cuando hace daño puede sufrir él y sentir que está. Un padre cuando castiga a su hijo, pues a veces le duele más al padre que al hijo, ¿no? En el caso del narcisista no ocurre eso, ya que ellos no sufren por el daño que provoca a los demás. Lili70 dice, y no les importa, son monstruos. Sí, la verdad es que esa es la definición perfecta, ¿no? Son tanto los psicópatas como los narcisistas se comportan como perfectos monstruos sin sentimientos que hieren y destruyen a las personas. De hecho, vemos las consecuencias de sus actuaciones y la verdad es que son terribles, ¿no? Las víctimas normalmente suelen sufrir estrés postraumático. Me parece que se apagó la cámara un segundín, a ver, sí. Ya os había comentado el problema que tenemos con la cámara, que cada cierto tiempo se apaga, pero bueno, la encendemos y continuamos. Bueno, ya a ver si funciona, un segundín, a ver. Sí, ya está, en nada, en unos momentos vais a volver a ver la imagen de nuevo. Hablábamos de que si son realmente conscientes del daño que hacen los narcisistas, y yo creo que, bueno, son plenamente conscientes y el daño es tremendo, ¿no? Son unos monstruos que hablábamos de que la mayoría de las víctimas, uno de los trastornos que sufre es el trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno que se estudió fundamentalmente por la situación en la que quedaban los soldados después de pasar la guerra, ¿no? Cuando los soldados volvían de la guerra presentaban unas alteraciones tremendas en su conducta y se empezó a estudiar por qué surgían esas alteraciones, se empezó a estudiar cuál era la razón y se entendió que era por las crueldades y los horrores que habían vivido en la guerra, que su mente, tratando de bloquear esa situación de horror, lo que hacía era alterar la conducta de esa persona, ¿no? Esa misma situación de estrés postraumático que vive la gente que ha pasado en situaciones de catástrofes, de terremotos, de guerras, de cosas terribles, esa misma situación es la que viven las víctimas de psicópatas y narcisistas, ¿no? Así que uno puede comprender la situación tan terrible por la que pasan las personas que conviven con una persona de este tipo, ¿no? Erlinda Sánchez, cada día que salimos me preparo para que todo salga bien. Exactamente. Es muy importante siempre el trabajar la preparación mental, el desarrollar la resiliencia y el ser machado. Me gustaría saber qué pasa por la mente del narcisista que me envía a sus monos voladores comportándose como si estuviera triste frente a su familia y están preocupados por lo que yo buscaba y ahora no. Bueno, son tácticas de manipulación, ¿no? Lo que trata es de mandarte un mensaje para que tú regreses con él. Seguramente te has alejado de él y él trata de recuperarte, y una de las formas, como posiblemente tú no aceptes que él venga a verte, trates de aplicarle contacto cero o de distanciarte de él, lo que hace es enviarte a otras personas, ya sea miembros de su familia, amigos, bueno, lo que son los monos voladores o los lacayos del narcisista, te los manda para transmitir tu mensaje que él no puede enviarte. Son las formas típicas de manipulación que utilizan Erlinda dice, pero mi pareja se cree sus propias palabras. Ese es uno de los problemas del narcisista, ¿no? Que él se cree su propio papel, él se cree que realmente es superior, se cree esas cosas que dice de que él es superior a los demás, que los demás no tienen los derechos que él tiene. Laura G., mi exjefe era un narcisista, me hostigaba y lo peor, me acosaba hasta que lo encaré y le dije basta, mi salud ya se veía afectada y terminó despidiéndome, lo denuncié, algo que no se esperaba.
bueno, en estos casos, por ejemplo, Laura, has hecho lo correcto, ¿no? Porque y en mi opinión no hay ningún trabajo que justifique el daño a la salud que provoca el vivir con una o el compartir con una persona narcisista. En este caso era un problema laboral que incluso hasta te acosaba, ¿no? La verdad es que has hecho lo correcto alejándote. Si hay alguna cosa que tú puedes demostrar que ha ocurrido, está bien que lo hayas denunciado para que ese tipo de conductas se corrijan en lo posible y que sea un escarmiento, ¿no? Jael Cepeda, buenas noches. Hola Jael, buenas noches. Erlinda dice, ¿cómo controlar a un narcisista cuando ya no te hace daño sus acciones? Bueno, la mejor forma de controlar a un narcisista es alejarse de él. O sea, a un narcisista no se le puede controlar. Él tiene una capacidad de manipulación y de hacer daño que si nos acercamos a él nos va a afectar. Entonces la mejor forma es alejarse todo lo posible, alejarse también de esas personas que le rodean a él y que él los manipula, los monos voladores, y alejarse de todo el ambiente. Bueno, repito de nuevo, si estáis interesados en conocer sobre el contacto cero, podéis adquirir mi libro donde hablamos de todos estos asuntos, ¿no? Cómo se aplica el contacto cero y qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de que uno se aleja del narcisista, qué es lo que tiene que hacer para evitar que el narcisista pueda influir sobre él, ¿no? TJ7, cuando yo estaba en la universidad era un psicópata, veía a todos mis compañeros como herramientas, solo fingía una sonrisa y todavía sigo siendo un psicópata. ¿Me puedes dar algún consejo? Bueno, si eres un psicópata y lo reconoces, lo que hay que hacer es un análisis de conciencia, analizar la conducta de uno y tratar de ir, sobre todo cuando uno tiene en cuenta el respeto hacia los demás, con eso ya es suficiente para poder moderar su conducta. La psicopatía es un problema que no tiene cura, ¿no? Que es una cosa con la que una persona tiene que convivir, pero lo cierto es que hay psicópatas que viven normalmente, que tienen una vida relacionándose con los demás, pero que tienen en cuenta siempre en sus conductas el frenar ese tipo de conductas psicópatas que se manifiestan, el fijarse en los derechos de los demás, en los respetos, tenerlos siempre muy presentes para poder respetarlos, ¿no? Si una persona tiene la intención de ser correcta, de ser honrada, de ser honesta, lo puede lograr, ¿no? Es cuestión de ponerse a ello e intentarlo con ganas. Lili70 dice, yo creo que esta sociedad actual es cada vez más narcisista, las redes sociales veo por todos los lados esa gentuza, es horrible, todo egocentrismo. Sí, la verdad es que estamos en una sociedad, en parte por los medios sociales que permiten exponer nuestra imagen a todo el mundo, estamos en una sociedad que es una sociedad muy vanidosa, ¿no? Donde todos quieren salir aparentando cosas que en realidad no tienen, todos quieren dar una imagen de vida feliz, de vida de que tienen una situación muy buena, de que tienen una situación económica maravillosa, y todo el mundo trata de ocultar todos los problemas que hay detrás. Todo el mundo trata de dar una imagen completamente distorsionada y diferente de sí mismos, ¿no? Alfonso Zapata dice, Antonio, ante mi ex no podía quedarme callado para evitar más conflicto. Si me quedaba callado, enfurecía como no tienes ni idea. Bueno, normalmente también existe otra. No entiendo muy bien lo que dices. Me imagino que si tú te quedabas callado, la otra persona, tu ex, se enojaba, ¿no? Bueno, en esos casos yo creo que deberías hablar pero algo que fuera neutro, ¿no? Que no provocara la reacción, porque el problema cuando uno habla contra un narcisista es que cualquier cosa que tú digas prácticamente puede ser utilizada por ellos para atacarte. Entonces, personalmente creo que casi sería mejor el silencio que decir cualquier cosa, ¿no? Lo que tú digas, sea bueno, sea malo, sea atacándole o no atacándole, incluso a veces cuando uno les alaba, pues se enojan porque dicen que les estás adulando, ¿no? Lili70,
Así que mis hermanos me envidian porque son los dos narcisistas, yo soy el chivo expiatorio, mis hermanos, uno el chico de oro y el otro, ¿en qué situación estaría? El niño perdido. Bueno, no siempre tienen por qué darse relaciones, o sea, cumplirse todas las dinámicas que están descritas para los narcisistas, ¿no? Hay personas que simplemente son neutras dentro de la familia. Ella es el chivo expiatorio. Yo no sé, Lili, 70, la edad que tienes, ¿no? Pero yo creo que cuando se dan estas dinámicas tóxicas dentro de las familias, lo mejor es irse, ¿no? Separarse de la familia, alejarse. Hay una idea romántica respecto a que la familia tiene que estar unida, que la familia tiene que estar en contacto, que hay que mantener los lazos familiares, que bueno, eso está bien cuando la familia nos aporta, ¿no? Cuando la familia es una familia de verdad, que tiene relaciones de amor, de cariño, de respeto, pero cuando la familia es una fuente de controversia, es una fuente de dolor, es una fuente de problemas y de traumas, lo que hay es que alejarse de la familia, no importa la familia. Cuando es un elemento distorsionador de una persona, pues lo que esa persona tiene que hacer es alejarse sin importarle que sean sus padres, que sean sus hermanos. Una familia que es tóxica realmente no es una familia porque no tiene esos principios de respetar a los miembros y de defender a los miembros. Así que esas personas que se encuentran en esas situaciones, claro, el problema a veces es que uno no tiene la edad suficiente, ¿no? Cuando uno tiene 16, 17, 18 años, incluso con 20 o 22, si no tiene todavía un trabajo, si no tiene la posibilidad de irse a ningún sitio, pues tiene que aguantar ahí dentro de esa familia. Pero ya personas que son mayores, incluso personas de 40, de 50, de 60 años, que mantienen esos vínculos familiares, que se reúnen en esas fiestas donde uno lo pasa mal, donde unos aprovechan para humillar a otros, donde aún perviven esas relaciones que había en la infancia de abuso de unas personas sobre otras, de lo que me comentabas, Lili, de los papeles del chivo expiatorio, del chico de oro, de la oveja negra de la familia, los padres narcisistas que aprovechan la ocasión para abusar y para obtener combustible narcisista. La verdad es que esas situaciones familiares no se deben mantener, hay que terminar con esas relaciones, hay que alejarse de esas familias y uno después tiene que crear su propia familia. Por otro lado, al final la familia de uno es la familia más directa, es su pareja y sus hijos. Entonces tiene que alejarse eso de sus padres, de sus hermanos, si es que son tóxicos, ¿no? Porque lo único que le están es trayendo conflicto a su propia vida y no merece la pena mantener esas relaciones. Muchas veces, como decía, hay un concepto romántico de la familia que no tiene ningún sentido porque la familia solo es familia si existe el amor, si existe el respeto por las personas, si la familia nos está aportando algo y nosotros aportamos también a los demás, ¿no? Si no, la verdad es que no tiene ningún sentido. Lili Stenta que dices Mike, bloquean a Mike, bueno, no, la verdad es que borró el mensaje retirado. A ver, porque acaban de entrar ahora un montón de mensajes. No sé por qué ocurre que de repente entran muchos mensajes. A ver, vamos a... aquí. Perdón, porque ahora de golpe entraron 40 o 50 mensajes. Aquí. Perspectiva psicológica dice buenas noches, bueno, ya cogí el hilo. Marta Saavedra, ay Dios mío, se meten esos monstruos, bloquear a Mickey, gente del infierno fuera de aquí. María Irene Toro, es un arma del narcisista aplicar la ley de hielo, un arma de una pelea de algo insulso, alejarse y castigar con el silencio.
Bueno, sí, efectivamente, la ley del silencio tiene esa función, ¿no? La de castigar a las personas, el hacerte sentir culpable, el humillarte, es una forma bastante dura, bastante fuerte de atacar a las personas. Cuando no sabemos qué es lo que está ocurriendo y estamos en la ignorancia de por qué esa persona reacciona, cuando una persona ama al otro, eso le duele mucho, ¿no? Es una técnica manipulatoria que hace mucho, mucho daño. Perspectiva psicológica, dice: mi ex narcisista encubierto utilizaba la Biblia para manipular las circunstancias de convivencia cotidianas y salirse así siempre con la suya. Bueno, el narcisista utiliza cualquier arma, ¿no? para manipular a las personas. Ángeles Pérez, mi suegra, mi marido son narcisistas, 23 años, bendiciones Antonio. En esos casos lo mejor es alejarse, Ángeles. Si tienes problemas con tu marido y con tu suegro y no eres feliz, vives en una situación de angustia, lo mejor es alejarse. Coco Trip pregunta: ¿puede el narcisista tener también el síndrome de niño perdido? ¿Puede explicar un poco de este síndrome? Bueno, mejor esto, el niño perdido, vamos a dejarlo para una exposición porque es un tema bastante amplio, entonces prefiero dejarlo, si no te importa, Cocotrip, lo dejamos para yo creo que el lunes, por ejemplo, porque ya para hoy por la noche, que tenemos la sesión de la noche hoy de la tarde, tengo otro tema ya preparado, lo dejamos para el lunes y lo tratamos en extensión, si te parece bien. Miguel Mesa, saludos desde Lima, Perú. Hola Miguel, saludos. Ángeles Pérez, 23 años de maldad he vivido. Hoy todo está claro, soy víctima. Ángeles, bien, si te das cuenta de la situación en la que estás, tienes que ver la manera de salir de esa situación, ¿no? Especialmente Elena, saludos para todos. Marta Saavedra, saludos desde Chicago. María Irene Toro, yo soy actriz y creo que eso lo atrajo a mí. Decía sentirse orgulloso de mí, pero cuando tenía algún triunfo me hacía ghosting. Bueno, es normal, el narcisista trata siempre de acercarse a personas que son atractivas, que tienen potencial, que tienen cosas con las que lucirse, pero después trata de absorber todo eso, trata de manipularlo de esa manera, ¿no? El árabe dice: hola Antonio, bueno, es que veo que todos los mensajes del Mike están retirados, o sea que... Erlinda Sánchez, ¿se pueden juntar dos narcisistas? Sí, se pueden juntar dos narcisistas cuando tienen unos objetivos comunes. Cuando no tienen objetivos comunes normalmente chocan y no se da esa circunstancia, ¿no? Cuando se alían y se convierten en socios pueden operar dos narcisistas en conjunto. ¿A qué le teme el narcisista? Bueno, fundamentalmente el narcisista teme a aquellas personas que tienen un carácter fuerte, esas personas que tienen una fuerte autoestima y que son capaces de descubrirlo y dejarlo en evidencia ante los demás. A aquellas personas a las que no puede controlar, a aquellas personas a las que no puede manipular, esas son las personas a las que teme. Citro me pregunta: ¿psicólogo o psiquiatra? Yo soy psicólogo. Teresa B. González, narcisistas y psicópatas ocupando lugares de poder, su triunfo y su trono. Un saludo desde Barcelona. Sunriso Morales, gracias, ya descargué su libro en la aplicación, pero dice que solo tiene 40 páginas. Voy a comprar la de físico, me gusta más. Son como 68, 70 páginas el libro. Yo personalmente prefiero los libros en físico, ¿no? Más que hay algunos que los leo, tengo el ebook, pero personalmente prefiero más leer el libro en páginas, ¿no? De todas formas son unas 70 aproximadamente, 70 páginas. Lili70, Vicente, yo soy persona de alta sensibilidad. Los narcisistas notan que pueden hacerme aún más daño, ya que soy altamente sensible y muy empática. Notan que yo sea así. Sí, por supuesto que lo notan. El narcisista tiene una especie de rayos X para identificar a las personas, para reconocerlas con rapidez. Hace una evaluación bastante rápida de las personas antes de acercarse y, lógicamente, una persona de alta sensibilidad está mucho más expuesta no solo a los narcisistas,
narcisista, sino a cualquier circunstancia. Son personas que son muy sensibles a cualquier tipo de estímulo, ¿no? En el segundo canal, Antonio de Vicente Plus, que abajo tenemos la descripción para acceder a él directamente, tenemos varios vídeos respecto a las personas de alta sensibilidad. Así que si quieres pasarte por ahí, podrás ver vídeos donde te vas a identificar muy bien y vas a reconocer cosas de ti. TJ7, yo hasta llegué a hacer daño a mi pareja y a mi familia siendo un psicópata. Está bien que hayas reconocido y que te hayas corregido. Sunrise Morales dice, su libro solo tiene 45 páginas. No tiene. Vamos a mirarlo a ver. Tiene 68 o 70. Ahora mismo no sé. No es un libro muy grande, es un libro de práctico, pero tiene como, me parece que son 70 páginas. Lili 70, tengo 52 años, una Z, el padre de mi Ginos no me deja vivir, me siento muy mal. Entiendo al padre de mis hijos, ¿no? No me deja vivir, me siento muy mal. Bueno, tienes que analizar un poquitín la situación, a ver por qué se ha vuelto a saltar esto. Me alejo, pero nada ha sido posible cortar. Bueno, en el caso de cuando hay hijos de por medio, lo normal es aplicar la piedra gris, que es tratar de limitar el contacto emocional al máximo, ¿no? Habría que ver un poco el caso en concreto. Carlos E.J. Kur, la familia simplemente es un conjunto de individuos con mucha cercanía genética, no es necesario ni obligatorio un vínculo afectivo. Exactamente, el concepto, perdón, Exactamente, el concepto de familia solo tiene sentido cuando se dan esos vínculos de amor y de relación entre las personas. Si no existen esos vínculos de relación, esos vínculos de amor, esa conexión que debe existir de apoyo, de soporte para las personas, de conexión social, si no existen esos vínculos afectivos, realmente la familia son un grupo de personas que tienen material genético compartido, ¿no? Lili 70, intento no mantenerme mucho en contacto con ellos, pero contacto cero no puedo hacer, es muy complicado. Sí, hay muchas ocasiones, ya comentamos que vamos a sacar un nuevo libro, que es cómo se aplica la piedra gris. Perdón. A ver si así podemos continuar. Cómo se aplica la piedra gris, y porque hay muchas circunstancias en las que aplicar el contacto cero es realmente difícil, ¿no? Por estos vínculos familiares que hay, por hijos compartidos, por relaciones de trabajo, por relaciones de vecindad que uno no puede evitar. Hay ocasiones en que no se puede aplicar el contacto cero, y en esos casos lo que hay es que tratar de aplicar la piedra gris, que es una técnica un poquito más controvertida y más difícil de aplicar, pero bueno, que puede solucionar algunos problemas, ¿no? Que, como decía, espero para el mes de enero ya tener listo un librito acerca de esta técnica. Dayan Solari, una persona que habla mucho sin parar de los temas que sea y que indirectamente no deja de hablar, pero disfruta ser escuchada y evade las interrupciones para que también hables, ¿podría ser narcisista? Bueno, no tiene por qué ser narcisista, ¿no? Una persona que habla mucho es una persona locuaz, es una persona que le gusta que lo escuchen. Puede ser una persona vanidosa, puede ser, pero bueno, no tiene por qué ser narcisista, ¿no? Siempre decimos que para que una persona se considere, se diagnostique como narcisista, tiene que cumplir al menos entre 3 y 4 de los requisitos que establece, o de los síntomas que establece el test DSM-5, el manual del Instituto de Psicología norteamericano, para que sea considerado como narcisismo, ¿no? Fallen Ángel, el narcisista recuerda las cosas feas que te hizo o dijo, porque a pesar del contacto cero quiere volver como si nada, no entiende por qué te alejaste de él. Bueno, lo que ocurre es que el narcisista te considera de su propiedad, o sea, para él no tiene importancia, lógicamente, si te alejaste de él porque sufrías, era él el que te lo estaba provocando. Entonces lo que
Lo que en realidad quiere hacer el narcisista es volver a esa misma situación y volver a hacerte daño y volver a hacerte que sufras, porque es la forma en la que él se alimenta. Hay que entender que lo que busca, la finalidad del narcisista es precisamente esa, el hacer daño, el molestar, el hacer que sufras, que te duela la situación en la que estás, porque eso le hace sentir a él superior. Claro, dices que una vez se lo comentaste y que se hizo el tonto, lógicamente, porque él lo que trata es de que tú no te fijes en eso y que te fijes solamente en la parte buena, ¿no? En la parte, en sus manipulaciones, en las que aparece como una persona cariñosa. Beatriz Liñero dice, bloquea este tipo, doctor. Bueno, están retirados los mensajes, ¿no? El árabe... A ver, un momentín, por favor. Bueno, ya a ver si ya se limita. Bueno, ya hemos bloqueado a Mike, ¿no? Siempre hay personas que... Vamos también aquí a quitar a... Vale, a ver si ya se soluciona a estas personas que están aquí molestando. Marlene Grandes, buen día, doctor Antonio, les saludo desde Lima, Perú, gracias infinitas por su chat en vivo, me es de gran ayuda, un fuerte abrazo. Bueno, este chat aparte de dar información, de hacer, de divulgar los asuntos, el tema de las relaciones con personas tóxicas, también trata de ayudar a esas personas que están en esas situaciones tan complicadas a comprender que son situaciones de las que se sale, ¿no? De que siempre uno puede cambiar su vida, de que uno puede dar un giro y romper con esas situaciones tóxicas en las que vive, terminar con ese sufrimiento que, por supuesto, no estamos diciendo que sea fácil, ¿no? Cuando decimos hay que salir, hay que alejarse del narcisista, lo decimos así con mucha facilidad, pero realmente es un paso difícil en la vida. En muchas personas hay creadas unas dependencias enormes, la persona tiene su autoestima muy mal, están sufriendo el síndrome postraumático, tienen una situación realmente complicada, y dar ese paso precisamente cuando uno está peor, cuando uno está más débil, dar ese paso que requiere energía, que requiere carácter y fuerza, a veces es muy, muy difícil. Y por eso estamos aquí, para animar a esas personas, para darle ese apoyo en lo que podamos a esas personas que están en esa situación, para que den ese paso y salgan de esa situación tan complicada en la que están. El mensaje que queremos transmitir es que hay vida después del narcisista, que hay vida después de esa relación tóxica, que queda mucha vida por delante, tengas la edad que tengas, no importa, aunque tengas 80 años, aunque te quedara un solo día, si lo puedes vivir disfrutándolo, merece la pena. Así que animamos a cualquier persona en cualquier situación en la que esté, a que siempre se puede dar un paso adelante, a que siempre se puede uno alejar de estas situaciones tan complicadas. Valeria Dildov, la personalidad narcisista se crea en la infancia. ¿Pueden los hijos del narcisista crear otra personalidad? Bueno, los hijos del narcisista van a tener, en primer lugar, sí surge en la infancia el narcisismo por un trato equivocado por parte de los padres, por una protección frente a la frustración del niño, por una protección absoluta en la que el niño crece como una burbuja en donde no aprende a respetar a los demás, no aprende a enfrentarse con los problemas, no aprende a respetar los límites que tienen las otras personas. Que si los hijos de los narcisistas tienen que ser narcisistas o pueden tener otra personalidad, lo que no cabe duda es que los hijos de los narcisistas sí van a tener algún tipo de trauma, ¿no? Por ese tipo de vida en la que crecen, porque si hablamos de que es tan importante el respeto de los hijos, el aportar valores correctos, el mantener una relación correcta con los hijos, ya que esos valores que se crean en la familia dejan una huella en la mente del niño, lógicamente los niños que viven en situaciones tan complicadas,
esos niños que viven en situaciones tan complicadas van a tener algún trauma. Pero el hecho de que alguien tenga un trauma de la infancia no es el fin del mundo. Todos las personas arrastran algo de la infancia, ¿no? Ya sea con sus padres, ya sea en el colegio, ya sea con sus compañeros, ya sea porque sus expectativas no se cumplen. Siempre alguna cosa arrastramos de la infancia hacia la edad adulta, pero siempre como el cerebro tiene esa plasticidad tan enorme, tiene la capacidad para superar todos esos problemas, ¿no? Es como hay niños que crecen más, hay niños que crecen menos, hay niños que son mejores en un deporte, hay niños que son peores, pero todos en alguna medida pueden corregir esas deficiencias que tienen y pueden solucionarlas. En el caso de los aspectos psicológicos y de la personalidad ocurre exactamente lo mismo. Muchas veces yo creo que atribuimos demasiada importancia a esos traumas que ocurren en la infancia porque creemos que nos van a marcar para siempre, ¿no? Que siempre vamos a estar dependiendo de... Y no es así. Esos traumas se pueden superar. Lo importante es que uno vaya conociéndose a sí mismo, que uno vaya viendo esas cosas que tiene, esas alteraciones, esos sufrimientos que pasó en la infancia y que vaya tratando de corregirlos. Por eso es tan importante el desarrollo de la autoestima, porque la autoestima en una parte muy importante es el conocimiento de uno mismo, es conocerse cómo uno es, las limitaciones que tiene y aquellas cosas en las que falla, en las que va peor, también por supuesto las cosas buenas que uno tiene, ¿no? Así que el mensaje es ese, que no existen traumas que a uno le frenen de una forma definitiva y que uno no pueda transformar su propia vida. Marlene Grande dice: buenos días, doctor Antonio, les saludo desde Lima, Perú, gracias infinitas por su chat en vivo. Un fuerte abrazo. Bueno, ya habíamos hablado. Saludos. Trinidad Domínguez, hola, saludos desde Zapopan, México. Gisela M, buenos días, te mando abrazos fraternos de El Salvador. María Irene Toro, es usual que vivan con sus padres después de los 30 años. ¿Te refieres a los hijos en general, si es usual que vivan después de los 30 años? Bueno, depende un poquitín de las sociedades, ¿no? Aquí, hoy día, por ejemplo, en España se está dando mucho eso, que hay hijos de 30, de 40, de 50 años que siguen viviendo con sus padres, bien sea por la situación económica que se vive, porque ahora cada vez es más difícil el poder independizarse por los precios de los alquileres, los precios de las viviendas, o también porque están cambiando los modelos de vida, ¿no? Porque hay personas que se está dando más el hecho de que hay personas solitarias, personas que deciden no comprometerse, o si se comprometen cada uno vive en su casa y mantener cierta independencia. Entonces les resulta más cómodo seguir viviendo en la casa de sus padres. Son cuestiones sociales, ¿no? Me imagino que te refieres a eso, ¿no? Pero Ángel García, saludos cordiales tengan. Pedro Fuentes, el narcisista le teme a su propio vacío interior y no hacerse cargo de sus debilidades por no aceptarse a sí mismo. Ese es uno de los puntos de contradicción profundo que tiene el narcisista y que le hace vivir en un estrés perpetuo, ¿no? Que él se da cuenta de que en su interior es un vacío completo y por eso le surge esa ira, esa rabia interna que tienen los narcisistas, con lo cual se vuelca en castigar a los demás y en humillar y vejar a los otros, ¿no? Susana Z, tengo 25 años en lo mismo, me imagino que se refiere a una relación tóxica, ¿no? Lo que hay es que cuando uno vive en esas situaciones, 25 años son muchos años y eso hace que uno se vaya acostumbrando a soportar esas situaciones, pero uno lo que tiene que hacer, lo que debe hacer es replantearse un poquitín su vida y ver si realmente quiere transformarla y qué cosas tiene que hacer, ¿no? Analizar en profundidad qué pasos tiene que ir dando, pequeños pasos para tratar de ir cambiando esa realidad en la que vive. Lo que no debe uno nunca es acomodarse en una situación negativa, en una situación mala y quedarse ahí por miedo a dar el paso a salir de ella, ¿no?
LA, mi novio es narcisista y cada vez que digo algo que no le gusta me aplica la del hielo, por eso me hace mucho daño. Siempre termino pidiendo perdón y buscando yo, aunque él sea el culpable. Esa es la técnica del contacto C, o sea, de la ley del hielo aplicada a la perfección, ¿no? Así es como funciona. Lo que hay es que tratar de no responder de esa manera, tratar de ser frío, eso ayuda mucho, por ejemplo, a escribir esas situaciones, ¿no? Porque al escribirlas uno las hace más evidentes, las hace más palpables, y tratar de no responder de esa manera, sino simplemente no responder. Cuando alguien aplica la ley del hielo, hay que simplemente aislarse de esa técnica manipuladora, no respondiendo, porque si tú al final terminas pidiendo perdón, al final él está reforzando para que él repita de nuevo esa técnica cuando lo considere necesario, porque está logrando lo que él pretende, ¿eh? Coco Trip, si está bien, muchas gracias, porque pregunto, mi esposo siempre contaba que sus papás se iban a trabajar por meses y todos los días iba a esperarlos a la parada del bus y no llegaban. Él tenía 6 años. Erlinda Sánchez, creo que yo tengo apego emocional por el narcisista y él me controla y yo lo controlo, pero él me gana y no tenemos hijos en común y no nos podemos dejar. Siempre sentimos que somos el uno por el otro. Bueno, pero si hay una relación tóxica, esa dependencia emocional, ese apego emocional, tienes que tratar de romperlo. Si te hace daño, no puedes continuar en una relación que te está haciendo daño, ¿no? Perdón, pero aún sigo con secuelas de este resfriado que tenía. Esperemos que ya se vaya solucionando. ¿Qué puedo hacer si me manipulan con la ley del hielo? Bueno, cuando te manipulan con la ley del hielo, con cualquier tipo de manipulación, la mejor respuesta es no responder. Simplemente no es aplicarle la ley del hielo a él, pero no manifestarle emocionalidad. Simplemente dejarlo. Si una persona guarda silencio, si una persona no nos habla, bueno, simplemente no le contestamos, no le preguntamos por qué, no le decimos nada, porque lo que él espera es que, o lo que ella espera, la persona que lo aplica, es que uno vaya y le diga, bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás en silencio? ¿Estás enfadado? ¿Qué es lo que te ocurre? Entonces él va a seguir en silencio, de forma que al final nosotros vamos a terminar, o la víctima va a terminar pensando que el culpable es él, que él es quien ha hecho algo que ha provocado esa situación. Eso es lo que él busca. Entonces lo que hay que hacer en la ley del hielo es simplemente guardar silencio, no decirle nada, no manifestarse como enojado, no mostrar ningún tipo de contrariedad, no, simplemente dejarlo y esperar, y al cabo de un tiempo él va a cambiar y se le va a pasar. Y entonces no va a venir ni nos va a dar ninguna explicación, pero tampoco pedírsela, tampoco decirle qué es lo que te pasó, qué es lo que... No, simplemente no hacer nada. Como dice el refrán, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Y en ese caso, en psicología se dice que aquellas conductas que no se refuerzan tienden a desaparecer. Entonces lo que ocurre es que el narcisista espera que nosotros le reforcemos esa conducta, hablando en términos psicológicos, con nuestras respuestas emocionales, preguntándole qué es lo que te ocurre, por qué estás así, no me puedes hacer esto, llorar, todo ese tipo de respuestas lo que están haciendo es reforzando esa conducta que él está emitiendo de la ley del hielo. Si nosotros queremos terminar una conducta, lo que tenemos que hacer es no reforzarla. Todas aquellas conductas que no se refuerzan tienden a desaparecer porque son conductas inútiles sin sentido. Edwin Bejarano, buenas noches desde Colombia. Carlos J. Kur, sentir que tienes el control sobre la estabilidad mental de otra persona puede ser una sensación adictiva. Bueno, es la sensación en general que tienen los narcisistas, ¿no? Y sí puede ser adictiva en cierta medida para aquellas personas que no tengan una autoestima muy fuerte y que tengan muy claro el respeto y el control por los demás, porque eso siempre es muy importante. Si una persona es respetuosa con los demás, lógicamente revisa sus propias conductas y aunque sienta que disfruta con el control de las otras personas, pues se limita, ¿no? Abril Sandoval, ¿por qué el narcisista, a pesar de que tengo 5 años aplicando el contacto cero, tenemos hijos en común y se la lleva hablando de mí? Bueno, porque el narcisista siempre piensa
que uno es de su propiedad y siempre está pensando que él tiene derecho a meterse en la vida de esa persona y a molestar a esa persona, ¿no? Quizá con el tiempo él cambie de objetivo, se vaya centrando en otras personas y ahí ya te deja a ti un poco más tranquila, pero tienes que tener paciencia y sobre todo aplicar escrupulosamente el contacto cero, ¿no? Mantener esa distancia de forma que no haya ningún tipo de relación emocional, de ningún tipo de respuesta de nada, ¿no? Susana Z, gracias doctor. Especialmente Elena, muchas gracias señor Antonio, toda su enseñanza y tiempo, perspectiva psicológica. Cuando se compra una mentira, una media verdad, uno se vuelve esclavo del engaño, solo aceptar la realidad da libertad, dile no al narcisista. Un mensaje muy muy bueno. Andrés Gómez Ballesteros, hola, buen día. Trinidad Domínguez, la cámara se apagó. Vamos allá. Bueno, ya la hemos encendido de nuevo. Disculpas porque ya os he comentado este problema que tenemos con la cámara. A ver por dónde estamos, porque esto volvió a saltarse. Aquí. Andrés González Ballesteros. A ver, porque un momentín, porque... ahí, ahora. Enseguida va a volver, ¿eh? A ver, sí, ya está. Bueno, estábamos aquí. Andrés Gómez Ballesteros, soy de Alcira, Valencia. Muy bien, yo estuve por Valencia hace unos meses. Darle las gracias por la ayuda que encontré en usted. Salí de mi cautiverio hace un año, ella se fue con otro. Bueno, pues eso que has ganado, ¿no? Si se fue con otro, te dejará tranquilo durante un tiempo, aunque tienes que estar preparado porque seguramente vuelva a aparecer de nuevo, ¿no? Pedro Fuentes dice, la cámara se fue, la imagen, bueno, ya la hemos recuperado, muchas gracias. Luna Azul, que se mejore. Ya estoy mejor, ya ayer estaba mucho peor que hoy, ayer casi no podía ni hablar, ¿no? Marleni Grández, doctor, ¿por qué se vive y aguanta tanto tiempo con un narcisista? En mi caso son casi 34 años, gracias a Dios desperté. Bueno, por la propia naturaleza del abuso narcisista, ¿no? El abuso narcisista se basa precisamente en crear dependencia emocional, en destruir la autoestima de la víctima y en crear un daño. Hablábamos el otro día de la indefensión aprendida. La indefensión aprendida, voy a dar así una pequeña pincelada por encima, se descubrió investigando sobre perros, ¿no? Respecto a las respuestas a los estímulos y todo eso, resulta que a unos perros que tenían en un laboratorio le daban descargas eléctricas y los perros podían dar a una palanca para cortar esas descargas eléctricas. Pero a unos de los perros la palanca no funcionaba. Dando a la palanca no podían evitar esas descargas. De forma que le daban descargas cuando querían y el perro no podía hacer nada por evitarlo. En un principio el perro trataba de dar a la palanca para tratar de cortar esas descargas que le daban, pero cuando comprendió que no funcionaba, lo que hacía era que se metía en un rincón y no hacía absolutamente nada. Le daban descargas y el perro la soportaba y no hacía absolutamente nada. Pero esta fue la primera parte del experimento. La segunda parte fue que cogieron a estos perros y los metieron en un cajón en donde había una puerta abierta de forma que el perro podía escapar. Y comprobaron que aquellos perros que habían aprendido a dar a la palanca y cortar la descarga eléctrica, cuando llegaba la descarga eléctrica no se preocupaban de dar a la palanca, sino que escapaban, se salían de ese cajón y se iban fuera donde no había descargas eléctricas. Sin embargo, aquellos perros que habían aprendido o habían desaprendido la respuesta, que habían aprendido una actitud de indefensión, lo que ocurría era que ni daban a la palanca ni escapaban, sino que se iban a un rincón y soportaban estoicamente todas las descargas eléctricas que les daban sin moverse, ¿no? Esto después se comprobó que se podía aplicar o que se aplicaba a las personas en su conducta normal, que este mecanismo de indefensión aprendida también ocurría con las personas. Cuando una persona recibe maltrato, recibe castigo injustificado y no puede hacer nada por evitarlo porque se encuentra en un ambiente del que no puede escapar, lo que ocurre es que va aprendiendo la indefensión y llega un momento en que uno se queda dentro de ese ambiente, resiste todos los castigos, resiste todo lo que le viene encima y no hace absolutamente nada para evitarlo.
Eso es la indefensión aprendida o la indefensión psicológica de la que hablamos en ocasiones. Si eso se añade, esa baja de autoestima que hablábamos, porque el narcisista destruye la autoestima, hablamos de una dependencia emocional, por supuesto se da un cuadro que hace que esa persona esté absolutamente inhabilitada para poder escapar, para poder huir de esa situación. Solo cuando ocurren determinados acontecimientos que son como estímulos potentes que alertan a esa persona, que la despiertan de esa situación, ahí es donde esa víctima se da cuenta de la situación en la que está viviendo, que puede ser, por ejemplo, el contactar con alguna persona que le abre los ojos, el que ocurra alguna cosa grave dentro de su familia, que ocurra un trastorno, por ejemplo, una enfermedad de un hijo, el fallecimiento de algún familiar, algún tipo de acontecimiento traumático que es como un remezón que mueve a esa persona, es cuando esa víctima se da cuenta, abre los ojos, se da cuenta de la situación en la que está y reacciona y trata de salir, ¿no? Y ahí en ese momento es cuando uno puede dar ese paso de salir. Pero realmente cuando uno está metido dentro de ese ambiente, de la persona tóxica, dentro de esa manipulación, es muy difícil salir adelante y es muy difícil salir de esa situación en la que se encuentra, ¿no? Andrés Gromaz Ballesteros me dejó porque ya no tenía dónde cogerse, me dejó con muchas deudas, mis hijos están conmigo, pero ella no para de intentar otra vez. Bueno, eso es típico de los narcisistas, que explotan y explotan a una persona hasta que ya no pueden sacar más de ella, y cuando ya no pueden sacar más de ella simplemente la descartan. Pero cuando ven que esa persona que descartaron de nuevo vuelve a levantar la cabeza, vuelve a recuperar, vuelven a intentar de nuevo regresar. Es lo que hablamos siempre del eterno regreso del narcisista, que siempre está atento a sus víctimas para que en el momento en que esa víctima recupera un poco el aire, recupera un poco su ser, ellos quieren de nuevo volver a controlar y volver a dominar. En esos casos, como comentamos siempre, es donde se debe aplicar el contacto cero para poder frenar ese intento del narcisista por volver a controlar nuestra vida. L.A. dice muchas gracias por su respuesta de la ley del hielo. L.A. saludos desde California, saludos. Irais Mariela, gracias por todo lo que hace, por toda la humanidad, gracias. Como comentamos, la finalidad de este canal es apoyar a todas esas personas que se encuentran en esas situaciones tan difíciles, tan complicadas de vivir en el interior de relaciones tóxicas, que muchas veces es como que una persona está al interior de una cueva y no ve ninguna luz ni ve ningún camino para el que seguir. Nosotros lo que pretendemos es ser un farol, esa luz que ilumine a esa persona y que le indique un camino hacia donde pueda dirigirse, un camino hacia la libertad, a salir de esas situaciones tan difíciles y tan complicadas por las que se atraviesan, ¿no? María Irene Toro dice, ¿manipulador patológico es sinónimo de narcisista? Bueno, un manipulador es una persona que utiliza esos elementos que encuentra en las relaciones para controlar la conducta o la vida de otra persona, ¿no? Y el narcisista es manipulador, pero el ser manipulador es propio también, es un síntoma de otro tipo de patologías, como del psicópata, como del sociópata, como del maquiavélico. ¿Y es una característica del narcisista que fume marihuana o consuma otras drogas? Sí, es bastante común que los narcisistas tengan dependencias. Comentamos que el narcisista tiene una autoestima muy baja, que tiene una disonancia cognitiva por ese choque que se le produce de la imagen que él tiene de sí mismo y la realidad, que tiene una imagen grandiosa de sí mismo cuando la realidad es que detrás de eso no hay más que una persona absolutamente vacía que no tiene ningún tipo de consistencia, ¿no? Esa disonancia cognitiva le provoca una situación de estrés muy fuerte que hace que para poder sobrellevar esas situaciones sean personas que sean bastante adictas, no solo a las drogas, sino también al juego, al alcohol, a diferentes cosas, ¿no? Fallen Ángel dice,
Mi jefe no puede controlarme, teme de mí porque no quiere que sepa las cosas malas que hace, tanto personales como de trabajo, por miedo a que lo descubra, al temerse se abstendrá de hacerme algo malo. Bueno, normalmente los narcisistas temen a aquellas personas que los puedan descubrir. Entonces, si el caso de que tu jefe sea narcisista y que tú puedas descubrir cosas que hace que no son correctas, lógicamente tendrá cuidado contigo y procurará no atacarte por miedo a que tú lo puedas descubrir. Ya sabéis que los narcisistas siempre tienen un miedo tremendo a que se les descubra y a que se les haga ver cómo son ante las personas. El narcisista siempre quiere mantener una imagen muy buena frente a todo el mundo y tratará por todos los medios de que esa imagen no se altere, no se perturbe. Entonces sí puede ser una forma. Quería recordaros a todos los que participáis que si deseáis colaborar con el canal, tenemos una cuenta en Patreon, que abajo tenéis el enlace. Si queréis ser patronos de este canal, podéis haceros socios de Patreon y participar en el canal con una pequeña aportación económica que empiezan, me parece que es, no sé si es de $3 o de $5, ahora mismo no recuerdo, y si os gustaría participar y colaborar con nosotros, pues bueno, así nos ayudaríais a cambiar esta dichosa cámara que funciona tan mal, ya que las cámaras profesionales son carísimas, que son las que no se cortan y que pueden grabar de forma continua. Indira Valdez dice: abrí los ojos después de un gran problema con mis hijas y después vi dónde estaba metida. Es lo que acabo de comentar hace un ratín, que normalmente cuando ocurren estos acontecimientos familiares, estos shocks que nos golpean, es cuando una persona reacciona, ¿no? Esto ocurre en general para todo, ¿no? Que siempre tiene que ocurrir alguna cosa que nos despierte, algún remezón. Y, por ejemplo, el caso de que nos comentaba que con su... A ver, Indira... El caso que nos comentaba Indira, es que disculpas porque es que se me saltan los comentarios, que nos comentaba Indira Valdez, que le ocurrió un problema con una de sus hijas y fue lo que le hizo reaccionar, ¿no? En muchas ocasiones lo que hace que nos despierten de la situación en la que estamos son estas situaciones, estos golpes que hacen eso, que ocurra algún acontecimiento. A veces es cuando a uno se muere su madre o se muere un hermano o algo así, y uno dice, bueno, con lo breve que es la vida y yo estoy sufriendo aquí permanentemente y no hago nada para cambiarla, estoy metido en este problema y soy incapaz de salir adelante, ¿no? Andrés González Ballesteros dice: cierto, señor Antonio, es difícil hacer hablar de esta situación y que alguien lo entienda. Me he aislado de todos y no tengo relación, todavía no me siento capaz de crear relaciones, aún tengo cierto miedo. Bueno, Andrés, todas las cosas grandes empiezan con pasos pequeños. Entonces lo que una persona tiene que hacer es empezar a dar pasos en la dirección correcta. En primer lugar, uno tiene que reconocer la situación. Para eso es muy conveniente el ir llevando una especie de diario en donde vaya escribiendo toda esa situación que pasó, los pasos que fue dando, las cosas que hizo, y después también ver un poco cuáles son esos límites o esas cosas que nos impiden recuperar la normalidad. Cuando nosotros lo escribimos, generalmente las cosas se hacen mucho más evidentes y se pueden solucionar mucho más fácil. Es necesario ir escribiendo todo eso y después viendo cuáles son los problemas y ver también, al otro lado de la página, escribir cuáles son las posibles soluciones que podemos dar a todo eso. Si nosotros vemos que estamos aislados y vemos que no tenemos relaciones, entonces podemos decir, bueno, pues lo que tenemos que hacer es empezar poco a poco. Por ejemplo, voy a apuntarme a un gimnasio. De esta forma consigo, en primer lugar, conocer gente, porque lógicamente voy a tener que hablar, saludar y conversar. Por otro lado, también voy a mejorar físicamente. El hacer deporte provoca que mi mente empiecen a funcionar determinados neurotransmisores y hormonas que me van a levantar el estado de ánimo, me va a obligar a salir de casa durante un tiempo. Entonces, por ejemplo, en una situación en la que una persona se encuentre abatida, se encuentre, por ejemplo, en la decisión de empezar a ir a un gimnasio,
pues puede ser un paso importante para empezar a salir de esa situación. Digo un gimnasio como podría decir, por ejemplo, empezar a hacer teatro. Una persona que se encuentra en una situación de aislamiento que le cuesta romper eso, que le cuesta relacionarse con los demás, por ejemplo, decide ir a teatro. En el teatro, aparte de que se va a relacionar con personas, aparte de que va a contactar con personas, también le va a obligar a hablar en público, le va a obligar a romper todas esas barreras que él tiene y le va a permitir empezar a contactar con los demás. En la medida en que empiece a conseguir muy pequeños objetivos, que empiece a conseguir pequeños éxitos, aunque sean muy pequeños, eso le va a ir estimulando, le va a ir haciendo sentir bien y le va a ir permitiendo dar pasos más grandes hacia adelante. Se sale poco a poco, no existe una inyección o no existe una pastilla que uno se tome y que todo cambie y que uno ya tenga una gran autoestima, que uno sea una persona muy sociable. Todo esto son pasos pequeños que uno tiene que ir dando cada día para ir mejorando. Siempre digo que la autoestima es algo que tenemos que trabajar cada día. Una persona cada día tiene que analizarse, tiene que ver, reconocerse a sí mismo, reconocer sus propios errores, reconocer sus defectos. Todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, tenemos que reconocer nuestros defectos, asumirlos, asumir también nuestras virtudes, asumir que tenemos cosas buenas y así valorándonos es como vamos cada vez ganando en autoestima y fuerza para enfrentar las dificultades. María Irene Toro, don Antonio, muchísimas gracias, y aunque no lo conozco, lo quiero mucho porque usted me ha salvado la vida. Bueno, gracias a ti, María Irene Toro, por este mensaje que me mandas. RMC García, ¿qué hacer para que no se me acerquen los narcisistas? Bueno, el que se te acerquen es imposible evitarlo, ¿no? Porque, lógicamente, vivimos en una sociedad y yo no puedo poner una barrera a mi alrededor para evitar que determinadas personas se acerquen. Lo que sí puedo hacer es fijar mis propios límites, es decir, estas son mis líneas rojas en las que no permito que nadie pase. Entonces, en el momento en que una persona sobrepase esos límites, ahí lo corto y le digo, no, ahí hace falta desarrollar nuestra asertividad, hace falta desarrollar nuestro carácter, desarrollar nuestra autoestima. Es de lo que estaba hablando hace un momentín, que es tan importante todos los días trabajar en el desarrollo de nuestra autoestima, porque eso es lo que nos va a proteger de todas estas personas tóxicas. Entonces el camino es ese, establecer unos límites, y en el momento en que una persona sobrepase cualquiera de esos límites, automáticamente lo cortamos y le marcamos el punto del que no puede pasar, ¿no? RMC García, ¿qué hacer para...? Pues ya lo hemos visto. AOR64, es verdad, yo escribo sobre situaciones que sé que serán difíciles de entender para que los demás, como se han afectado. Mira, respecto a Diana Pinzón, buenos días, don Vicente. Hola, Diana. Respecto a lo de escribir, la importancia que tiene el hecho de escribir lo que nos ocurre, os voy a contar un caso que se dio en una investigación de psicología. Se trataba de un experimento sobre la adicción al tabaco. Entonces se trataba simplemente de probar una serie de técnicas para abandonar el hábito del tabaco, ¿no? Entonces, en principio, se les pidió a las personas que iban a participar en el experimento que escribieran para saber qué cantidad de cigarrillos era los que fumaba cada persona. Simplemente se les pidió que llevaran un registro de lo que fumaban cada día. Entonces la gente, pues eso, cada vez que fumaba un cigarrillo tenía que sacar su cuaderno y poner una cruz, y al final del día tenían que coger toda esa lista y sumar. Y tenían que hacer eso durante 15 días. Tenían que ir llevando ese registro diario de lo que fumaban cada día. Cuando terminaron ese registro inicial, antes de empezar el experimento, se lo entregaron a los investigadores, y cuando los investigadores analizaron ese registro, se dieron cuenta de que las personas, cada día que pasaba, fumaban menos. Y simplemente, bueno, en primer lugar se sorprendieron por ese detalle, pero después analizaron y estudiaron por qué se debía y comprobaron que era que el simple hecho de que una persona tuviera que anotar una cruz
cada vez que fumaba un cigarrillo y que al final del día tuviera que sumarlo, eso les hacía conscientes de la cantidad de cigarrillos que estaban fumando, porque en muchas ocasiones fumaban sin darse cuenta, simplemente lo hacían de una forma automática. Sin embargo, en el momento de tener que ponerse a cruz y hacerlo consciente, se daban cuenta realmente de que estaban cometiendo esa acción, que era algo que hacían de forma involuntaria y que no pretendían. Así que simplemente el hecho de ir anotando las conductas que estaban emitiendo hacía que esas conductas fueran remitiendo, que la conducta de fumar fuera disminuyendo. Esto se aplica a todo en psicología. Cuando uno es consciente de lo que está ocurriendo, muchas veces vivimos en situaciones de las que no somos conscientes. Vivimos metidos en una vorágine de tensión, en una vorágine de estrés, y no somos conscientes de todas esas cosas que van ocurriendo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a escribir todo eso, sí nos vamos haciendo conscientes de todo, y eso hace que podamos reaccionar, que podamos dar un paso para solucionarlo, ¿no? Cynthia Elizabeth dice: ¿por qué el narcisista al principio te dice cosas como que supuestamente es él y cómo se porta en una relación, y luego hace todo lo contrario? ¿Es una táctica de conquista? ¿O quiere ser así? No, es una táctica de conquista, es la que siempre hemos definido como el bombardeo amoroso, ¿no? Que trata de enamorarnos, trata de enamorar a la víctima, trata de crear un vínculo afectivo muy potente. Entonces lo que hace es halagarla de tal manera que la víctima cree que esa persona es la persona mejor que podía haber llegado a su vida, hace que esa persona, la víctima, ame al narcisista, hace que cree una dependencia entre el narcisista y esa persona. Es una técnica de manipulación que el narcisista maneja muy bien y que utiliza siempre cuando llega a una persona, ¿no? Sea del tipo que sea, o sea, no hace falta que sea una relación amorosa, también en las relaciones sociales provocan un cierto enamoramiento con las personas, ¿no? No es un enamoramiento de carácter sexual, pero sí es, en el fondo, es un tipo de enamoramiento. AOR64, eso me ayuda a sentirme fuerte y saber que no merezco esos malos tratos. Efectivamente, el hecho de escribir y relatar todo, y también cuando uno escribe lo que ocurre, también puede escribir las soluciones, puede escribir qué pasos cree que debería dar, y llevar todo eso registrado y guardarlo, porque más adelante, cuando vaya mejorando o vaya cambiando la situación, puede volver atrás y revisar todas esas sensaciones que tuvo en ese momento. Ángel García: gracias, don Antonio, pero el narcisista conoce qué persona es el débil y puede manipularlo para sus propósitos. Efectivamente, pero bueno, los débiles no tienen por qué ser siempre débiles, ¿no? También pueden cambiar, también pueden fortalecer su autoestima, pueden fortalecer su carácter, pueden tomar medidas para alejarse emocionalmente del narcisista. Siempre, Ángel, siempre hay cosas que uno puede hacer para tratar de solucionar el problema. Bueno, amigos, ya estamos en los últimos minutos, son las 7:26, ya llevamos casi hora y media y ya vamos a tener que ir terminando esta reunión. Hola, Bangos, buenos días. Como os comentaba, hoy hemos tratado el tema de los 7 pecados capitales del narcisista. Hemos tratado de ir respondiendo a las preguntas que me habéis ido haciendo. Si queréis dejar un último mensaje ya para terminar. María dice: María 111, doctor, ¿por qué hay tantos narcisistas? ¿Cuál fue el trato que recibieron de pequeños para ser tan insensibles? Tal vez fue algo... Bueno, en realidad, a ver, todo es relativo, ¿no? Aproximadamente se calcula que hasta un 10% de las personas pueden tener algún tipo de narcisismo, ¿no? Puede ser elevado o puede no serlo, no lo sé. Pero lo que pasa es que a veces, cuando uno es muy empático, los narcisistas le vienen con facilidad, ¿no? Zaida Zamudio: hola, ¿cómo puedo ayudar a despertar a una víctima? Pues bueno, la víctima tiene que despertar por sí misma, hay que recomendarle lo que yo os estoy recomendando aquí, que escriba todas esas cosas, que las haga conscientes, que las haga evidentes.
Cuando uno sufre maltrato, cuando uno sufre abuso y eso está metido dentro de un contexto de amor, de relación, muchas veces las personas entendemos mal lo que son las relaciones porque hemos tenido una infancia posiblemente complicada o lo que sea y tenemos una idea equivocada de lo que son las relaciones. Pero cuando uno las escribe y las compara con las relaciones que tiene otra persona, pues se va dando cuenta de la situación en la que está. Entonces, una forma de despertar a una víctima es sin acritud, sin acusarla de nada, sin tratar de victimizarla más todavía de lo que está, es simplemente ir hablando de cómo es la relación de unas personas, cómo es la relación de otras, que escriba o que describa cómo son sus situaciones y así poco a poco que se vaya dando cuenta. Pero tiene que ser uno mismo el que sea consciente de la situación. No sirve de nada que el otro trate de convencerte a la fuerza porque eso no funciona. Dani Aguilar, a mí me trianguló y al final la dejé y se quedó con el otro, me quito de encima a mi amigo. Sí, efectivamente, yo creo que debes alejarte de todo lo relacionado con la narcisista y con sus relaciones, ¿no? Bangos, un gusto de estar aquí, nueva suscriptora. Bangos, buenos días, muchas gracias. Bueno, ya te había saludado antes. Cintia Elizabeth también te elige porque eres lo que él no puede ser, porque eso te envidia y trata de destruirte, no porque seas débil, sino porque tienes las fortalezas o cualidades que él no tiene, inteligencia, dinero. Efectivamente, muchas veces eligen por algo que tienes y el dinero, la inteligencia, el prestigio, la imagen y lógicamente tratan de controlar ellos eso, o sea, al final someterte a ti a la voluntad de ellos. Bueno amigos, aquí estamos terminando, nada más recomendaros que si estáis interesados en conocer más sobre el contacto cero, que he publicado un libro que ha salido esta semana pasada, lo podéis encontrar en Amazon, hay una versión Kindle y una versión en tapa blanda. Me decían que la versión Kindle que había algún problema porque aparecía como que tenía 40 y tantas páginas, son en realidad unas, no sé si 68 o 70 páginas, pero voy a revisar a ver cuál es la causa por la que aparece con esas 45 páginas, si es porque está mal formateada la página o qué es lo que ocurre. De todas formas, si queréis adquirirlo, podéis entrar simplemente en Amazon, escribís Antonio de Vicente y ya os aparece el libro. Cualquier persona que me escuche desde España, si quiere un ejemplar autografiado, pues puede mandar un correo a antoniodevicente24@gmail.com. El precio es de 10 euros y lo enviamos dentro de España. Más adelante ya veremos la posibilidad de enviarlo a otros países. La verdad es que desde que lo hemos puesto a la venta, al menos los que enviamos directamente nosotros aquí en España han tenido un éxito tremendo y ya se han repartido bastantes, así que muchas gracias por la acogida que le habéis dado y gracias a todos por estar ahí. Cintia Elizabeth, Dani Aguilar, desde el alma, muchas gracias por todo. Vicente, gracias a ti, Dani. Zaida Zamudio, puede poner el link del libro, por favor. Me parece que está en la descripción, pero de todas formas lo voy a poner en la descripción de los vídeos, así que si... a ver, un momentín. Espera un momentín, a ver si lo puedo... Sí, un momento lo pongo aquí, un momento. Bueno, parece que no me deja porque es demasiado largo el link. No me deja ponerlo. Pero bueno, si escribís contacto cero, simplemente
en Amazon, en la barra de búsqueda, automáticamente os lleva, aparecen varios libros con el título de Contacto Cero, pero bueno, entre ellos está el mío, así que ahí podéis acceder a él. Bueno, muchas gracias a todos. Lo único, por último, comentaros que hoy vamos a estar de nuevo, los viernes tenemos sesión doble, porque vamos a estar de nuevo a partir de las 9 de la noche, hora española. Podéis calcular más o menos las horas. Sé que con México hay 7 horas de diferencia, con Chile y Argentina son 4 horas, con Venezuela me parece que son 6, me parece. Pero bueno, podéis vosotros, aquí ahora mismo son las 7:33, para que podáis calcular 7:33 de la mañana. Vamos a tratar un tema muy, muy interesante, que es el origen de la maldad del narcisista. Explicar un poquitín los mecanismos psicológicos que operan en el narcisista para que pueda actuar de una forma tan cruel, para que no se comporte como una persona normal, para que pueda ser una persona tan denigrante y tan malvada como es, ¿no? Vamos a explicar todos esos mecanismos psicológicos que subyacen en su conducta, que están maniobrando por debajo. Así que muchas gracias a todos, ha sido un placer estar con vosotros aquí, un abrazo muy grande, y si a los que no estén por la noche, pues que tengáis un fin de semana muy bueno, que lo paséis muy bien, que disfrutéis y que seáis realmente felices.